¿Tu cliente abrió un emprendimiento y debe contratar personal? ¿Tenés que asesorar acerca de convenios colectivos de trabajo? ¿Te encontrás asesorando una empresa y hay conflictos con sindicatos? En este episodio invitamos a un especialista en el tema para que nos explique de qué se trata el encuadre convencional. Hoy en In Extremis escuchamos al doctor Carlos Turina. Prepara el mate, ponete los auriculares y quédate con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Hola a todos. Bueno, la verdad que nos encantó tu trabajo sobre encuadramiento convencional y bueno, ya te vamos a pedir que nos expliques sobre esto y que nos cuentes por qué elegiste este tema entre tantos otros que vos mencionás en el trabajo. Pero primero te queremos preguntar sobre vos y que nos hagas un mini CV de quién es Carlos Turina. Bueno, yo soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya desde hace muchos años. Soy director del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Mar del Plata y soy también el secretario académico de la Comisión de Procesal Laboral de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Me dedico al derecho laboral, generalmente parte empleadora, y asesoro empresas en conflictos tanto individuales como colectivos del trabajo. Bueno, Doc, nos viene a ver un cliente al estudio ya que comenzó con un tipo de emprendimiento para el cual va a necesitar contratar personal en relación de dependencia. ¿Qué consejo nos puede dar a los jóvenes abogados que tenemos este tipo de inquietudes? Bueno, a ver, justamente eso fue el motivo por el cual me empecé a dedicar al derecho laboral. Cuando comencé con los primeros casos del conflicto individual del trabajo, lo que notaba es que al momento de contestar demanda había un montón de falencias dentro de lo que sería la parte contable, laboral de las empresas, de los empleadores. Entonces decidí dar un paso antes y empezar a asesorar a empresas justamente en esto. Porque es muy importante, a veces pareciera que el inicio de la relación laboral está el contador de la empresa nomás, o la empresa. Pero en realidad es importante que esté el abogado. ¿Por qué? Porque más allá de la registración del contrato de trabajo, a través de Mi Simplificación, del programa Mi Simplificación, es importante que se sepa armar el legajo del trabajador. Y justamente el legajo tiene que tener el alta temprana AFIP, tiene que tener contrato de trabajo, tiene que tener planilla de ingreso, puede llegar a tener un reglamento, entre otros elementos más. Por eso, el consejo que yo les puedo dar es que presten especial atención al momento de inicio o de nacimiento del contrato de trabajo. Principalmente lo que es el contrato de trabajo y la planilla de ingreso en cuanto al domicilio del trabajador, etc. Así que es esencial para evitar. No se evitan conflictos a futuro, pero sí tenés herramientas para cuando tenga que tomar una decisión la empresa, sea, por ejemplo, la aplicación de una sanción disciplinaria, tengas el domicilio donde remitir la notificación y demás, que es esencial eso, porque a veces cuando ustedes dicen, bueno, voy a contestar demanda y no están asesorando a la empresa, le piden el legajo del trabajador y te traen únicamente el alta temprana y eso es insuficiente hoy en día. Entonces, ¿es conveniente que el abogado conozca al contador? Mira, la verdad, lo que es conveniente para cuando te vienen a ver una empresa nueva, un empleador nuevo que tiene un establecimiento o algo que vos no conocés, te conviene no solamente trabajar con el contador codo a codo, cada cual haciendo, que también el contador muchas veces te lo va a agradecer, porque a veces le piden cosas jurídicas en la empresa y el tipo no está capacitado para eso. Entonces es un apoyo muy importante. Pero lo que yo les recomiendo, además de contactarse con el contador y trabajar de manera conjunta desde el inicio, para que todos los elementos que forman parte del legajo tengan una coherencia, jornada de trabajo, categoría, el reglamento, el domicilio, qué domicilio poner, si ponemos el número de WhatsApp, si ponemos el artículo 75 del Código Civil, para las notificaciones electrónicas o algo, Código Civil y Comercial de la Nación, yo creo que es importante que el abogado vaya a la empresa, recorra la empresa, conozca a los trabajadores, vaya, por lo menos que durante el primer tiempo, una vez cada 15 días, se interiorice de los convenios colectivos que se aplican a esa actividad o del convenio colectivo que se aplica, qué es lo que hace la empresa, porque cuando te vienen con un conflicto, mientras dura todo bien, no hay ningún tipo de problema. Cuando empiezan los conflictos, vos tenés que conocer el lugar donde se da. Por eso es importante ir, que te vean y ver vos
quiénes son los protagonistas de este contrato de trabajo. Y hablando de conflictos, ¿qué conflictos sindicales se pueden presentar en la empresa? Mira, después de muchos años, los que veo que los conflictos que se presentan en la sede de la empresa que tienen que ver con conflictos colectivos y demás son dos, principalmente. Los de encuadramiento sindical y los de encuadramiento convencional. El encuadramiento convencional es una resolución judicial que dice cuál es el convenio colectivo aplicable a las relaciones laborales o al contrato de trabajo entre el trabajador o trabajadores y el empleador. Y el encuadramiento sindical es cuál es la entidad sindical o el ente sindical o el sindicato que representa a esos trabajadores. Esos son los dos conflictos que más se ven en la sede de la empresa. Y bueno, Carlos, hablando de sindicatos, ¿cómo es su jerarquía? Si la pregunta está dirigida a las entidades sindicales de distintos niveles, ustedes tienen los sindicatos o las uniones de trabajadores, las federaciones que congregan a los sindicatos de primer nivel y después las confederaciones que congregan a las federaciones. El tema es que Argentina tiene arriba de 3.000 sindicatos, federaciones y confederaciones en todo el territorio. Entonces esta pluralidad sindical trae conflictos de este tipo, ¿no? Estos conflictos sindicales, y cuando estamos hablando de cuál es el convenio colectivo que se aplica, los conflictos son convencionales. Pero para que te des una idea, en Argentina tenemos 5 confederaciones. Es decir, las de tercer nivel tenemos 5. Ya tenemos que decir que hay un montón que responden generalmente a un sindicalista de renombre, ¿no? Tienen la CGT Azul y Blanca, que es la de Barrio Nuevo, tienen la de Daer, CGT de Daer, la de Moyano, que lidera Moyano, y después tienen CTA, la de Yasky y la de Micheli. Y todas esas tienen cualquier cantidad de federaciones y sindicatos que forman parte de esas confederaciones. Así que realmente a veces es una telaraña, cuando uno empieza a desentrañar quién pertenece a quién, es una telaraña. Bien, y estuviste hablando de encuadre convencional y encuadre sindical. ¿Qué conflicto hay detrás de cada uno? Lo que les dije recién era que el encuadramiento convencional es una resolución judicial que establece cuál es el convenio colectivo que se le debe aplicar a una relación laboral entre uno o varios trabajadores y el empleador. El conflicto que se produce es cuando alguien pretende la aplicación de un convenio colectivo diferente al cual se encuentra registrado el trabajador. ¿Está? Es decir, cuando recién estuvimos hablando de lo que era el nacimiento del contrato de trabajo. El Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la Secretaría Gremial, lo que hace es mantener informada a AFIP de cuáles son los convenios colectivos vigentes. Entonces, el empleador, cuando va a registrar el contrato de trabajo, una de las cosas que tiene que hacer es declarar cuál es el convenio colectivo que se le aplica a ese trabajador y a cuántos trabajadores le aplica ese convenio colectivo. Una vez que está dada el alta en AFIP, con ese convenio colectivo declarado, ese es el convenio colectivo que va a regir el contrato de trabajo. Cuando una entidad sindical o un trabajador o un grupo de trabajadores pretende que se aplique otro convenio colectivo, lo que se produce es este conflicto que te hablaba recién. Como es un conflicto de derecho, porque el convenio colectivo lo que hace es receptar derechos laborales, ¿no es cierto? Tal vez es el más dinámico de todos. Cuando se produce este conflicto, el único órgano que puede resolver un conflicto de derecho es el juez. Los tengo porque... es el juez. Entonces, el conflicto no se produce por el reclamo de la aplicación de un convenio colectivo diferente al que tiene el trabajador o grupo de trabajadores. El conflicto se produce cuando quien pretende la aplicación de un nuevo convenio colectivo de trabajo no va por las vías legales que tiene que ir. Es decir, yo les hago una pregunta. Ustedes son todos abogados, ¿no? Bien. Porque esto tiene que ver con un trabajo que, como decían ustedes, se fue publicado en Microjuris hace poco. ¿Está mal reclamar? No está mal reclamar. ¿Los trabajadores hacen mal en reclamar la aplicación de otro convenio colectivo o de un derecho porque entienden que ese es el que se debe regir el contrato de trabajo? No. ¿Y los sindicatos? Tampoco. Porque también están cumpliendo con la función, porque para eso están. Entonces el conflicto no es el reclamo que pretendan que se aplique un convenio colectivo diferente al que se está aplicando. El problema es cuando no van
por las vías legales. Si el único órgano que puede resolver una cuestión de derecho, dijimos, es el juez va a resolver en la medida que alguien le pida algo. Entonces, quien pretende la aplicación de ese convenio colectivo diferente al que rige la relación laboral, tiene que iniciar una acción judicial o una pretensión, mejor dicho, si terminológicamente es una pretensión, a fin de que el órgano competente, el juez competente, decida cuál es el derecho aplicable. Por eso digo, el conflicto se produce cuando el sindicato o algún sindicato o grupo de trabajadores utiliza otros medios de presión y traslada a la empresa la decisión de cambiar el convenio colectivo que se va a aplicar sin una resolución judicial que respalde esa decisión. ¿Está? Ese es el conflicto. Porque el problema no es que va, por ejemplo, un trabajador que es chofer en una empresa, ¿no? Que maneja uno de los camiones de la empresa, que vende materiales de construcción. Entonces lleva los materiales de construcción de la empresa a la obra. El problema no es si se aplica el 130 del 75 comercio con la categoría de choferes o el 4089 de camioneros. El problema es cuando se ejercen, por ejemplo, piquetes o cualquier medio de presión tendiente a que la empresa tome la decisión sin una resolución judicial. Ese es el conflicto principal, porque cuando la empresa cede y aplica el otro convenio colectivo de trabajo, se le abre un nuevo conflicto con el anterior sindicato que representaba. A ver, me pueden preguntar, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre... porque hablamos de un sindicato con personería gremial y de un convenio colectivo vigente, ¿no es cierto? Y vos decís, pero entonces, detrás de este encuadramiento convencional, lo que hay es un encuadramiento sindical. Yo creo que el tema del encuadramiento convencional, digamos, el conflicto se produce porque viene un nuevo sindicato. Entonces, la verdad que el empresario, el empleador, no sabe si tiene que pagarle a este, tiene que pagarle al otro, tiene que aplicar este convenio colectivo, tiene que aplicar al otro, cuáles van a ser las consecuencias. Yo creo que detrás del encuadramiento, el conflicto de encuadramiento convencional, viene seguidamente el conflicto de encuadramiento sindical, ¿no? Porque vos vas a tener otro convenio colectivo que aplicar, pero ese convenio colectivo viene con un sindicato con personería gremial. Esta es la realidad. Entonces, realmente es una situación para el empleador que se torna de mucha duda, porque más en Argentina, donde tenemos, es decir, la actividad que tienen los trabajadores en una empresa está contemplada por varios convenios colectivos de trabajo. Entonces vos decís, ¿cuál es el que aplico? O hay varios sindicatos que representarían a esos trabajadores. Entonces, ¿cuál es el que los representa? Y no hay un asesoramiento al empleador al momento de registrar el contrato de trabajo. Y este es un tema. Porque lo único que hace el Ministerio de Trabajo de Nación es informarle a AFIP cuáles son los convenios colectivos que se encuentran vigentes, pero el que aplica el convenio colectivo es el empleador. No hay una manera de consultar si ese es el convenio colectivo que va. Entonces, un error al inicio puede traer como consecuencia conflictos de encuadramiento convencional, conflictos de encuadramiento sindical, con las consecuencias que eso tiene en el día a día de la empresa, porque se le afecta la economía de la empresa. ¿Me siguen? Ese es el principal inconveniente que veo. Bueno, y te hago otra pregunta, Carlos. Ante un conflicto de índole convencional, ¿qué postura debería tener el abogado de la empresa? Mirá, ante este conflicto de encuadramiento convencional, ¿cuál debería ser la postura de la empresa? Vamos a dividir en dos. La empresa puede ceder al requerimiento o no ceder. Si cede al requerimiento, puede llegar a abrir un nuevo conflicto con el sindicato anterior porque no se está aplicando más el convenio colectivo. ¿Está? O con los propios trabajadores. Decir, no, yo quiero la aplicación de este convenio colectivo. Si lo hace de motus propio la empresa. Porque acá está el tema. El conflicto es cuando se presiona a la empresa para que ella tome la decisión sin una resolución judicial. Pero ¿qué pasa? Hay empresas que realmente no bancan las presiones de algunos sindicatos. Porque esas presiones a veces pasan a ser cuestiones violentas. Esta es la realidad. Vemos cotidianamente en los medios de comunicación a este tipo de situaciones, ¿no? La otra postura de la empresa, que es la que yo siempre asesoro o aconsejo, es que no ceda.
Es decir, el convenio colectivo que se aplica es este, o estos, que son los que rigen las actividades de la empresa. ¿Está? Porque puede ocurrir que en una empresa haya distintas actividades y cada una, los trabajadores de cada uno de los sectores, esté regido por un convenio colectivo diferente. Entonces, es no ceder. ¿Por qué? Porque eso obligaría a quien pretende la aplicación de este nuevo convenio colectivo a que inicie las acciones judiciales respectivas. Y es ahí donde las entidades sindicales optan por ir por el camino judicial o por las vías de hecho. Si va por el camino judicial, nosotros nos vamos a defender. Si va por la vía de hecho, el abogado de la empresa tiene que tener las herramientas necesarias para tratar de sortear ese conflicto, ¿no? ¿Y cuáles serían esos modos de presión? Mira, de la experiencia que uno tiene, hay sindicatos que arrancan generalmente con una visita a la empresa, ¿no? Se entrevistan con los directivos de la empresa o con el empleador y le informan que, bueno, que el convenio colectivo no es el que están aplicando, sino es otro. Le solicitan la aplicación del nuevo convenio colectivo, etcétera, y son reuniones que mantienen. Y es ahí donde te llama tu cliente y te dice, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Le aplico el otro convenio colectivo? Y ahí es donde vos le tenés que explicar todo lo que te estaba diciendo con antelación. A veces, los dos conflictos que más veo en la práctica son los medios de presión psicológica pacíficos, por decirlo de alguna manera, que pueden ser reuniones en la sede de la empresa. A veces el sindicato manda inspectores del Ministerio de Trabajo para que pidan la documentación, y cuando va el representante de la empresa o el abogado o el contador a la sede del ministerio a entregar toda la documentación, hay un representante de ese sindicato manifestándole que se debe cambiar el convenio colectivo. A veces hay panfleteadas, a veces hay piquetes pacíficos, lo que se llama piquetes pacíficos, sin impedir sin impedir el ingreso de los trabajadores al establecimiento, o el ingreso o egreso de camiones o de mercadería, y la empresa sigue funcionando igual. Y ese conflicto pacífico, la empresa lo que tiene que hacer es mantenerse en su postura. Esa es la realidad. El problema se presenta cuando los conflictos no son pacíficos. Te queman gomas en la puerta de la empresa. Insisto, yo no estoy diciendo que actúan como mafias los sindicatos, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay vías de hecho. Es decir, que no solamente lo vemos en los reclamos laborales, sino lo vemos muchas veces en las rutas o en las calles. Te cortan calles, te cortan rutas, evidentemente obtienen una respuesta más rápida que recurrir a la justicia. Esta es la realidad, ¿no? Es como que el sistema pareciera que ha fracasado en ese sentido, porque por algo optan por estos medios de presión. El abogado de empresa lo que tiene que hacer es, primero, identificar cómo va a venir el conflicto, porque a veces el conflicto nace como pacífico y después se va incrementando, ¿entienden? Después se van incrementando. Entonces el abogado de empresa lo que tiene que hacer es asesorar al empleador, a la empresa, para que sepa qué es lo que viene. Yo participé por la empresa de 4 tomas de fábrica, ¿verdad? No es grato. No estaba ni el Ministerio de Trabajo, no había nadie del Poder Judicial, no había ni siquiera personal policial, porque ante un conflicto o un hecho de violencia, la primera herramienta que tenés como abogado de empresa es la denuncia penal, porque la justicia penal actúa muy rápido, pero a veces no pasa eso. Y yo me acuerdo que trabajaba en ese momento, sino que era abogado de algunas empresas del puerto que estaban pasando por este tema, y siempre digo que el pescado se vende en dólares y se pudre, ¿no? Y a veces es mejor el olor a pescado y no el olor a neumático quemado. Esta es la realidad. Pero son situaciones muy violentas, donde todo debido a proceso, ustedes saben que es demanda, contestación, prueba, sentencia, se da en 1 hora. Sin prueba, sin nada. Quiero tanto, si no, no me voy. Depende, ¿no?, de cuál sea el conflicto. En los conflictos que estuve yo, los empleadores se habían ido. Habían dejado solamente a algunos, se habían ido de la ciudad y habían dejado como 60 trabajadores que se metieron en la empresa y no salían de ahí. Pero sí, son situaciones que uno tiene que alertar al cliente, porque, insisto, el empleador lo que quiere es producir, que la empresa vaya para adelante, y a veces estos conflictos atentan contra la actividad de la empresa. Y hay algunas empresas que yo he tenido que han cerrado ante un conflicto sindical, donde eran empresas muy chicas, donde tuvieron conflicto con un sindicato. El sindicato pretendía la aplicación de un convenio colectivo para una parte de los trabajadores, se había puesto muy áspero el asunto y el señor dijo, ¿saben qué? Les pagó la indemnización a todos los empleados
cerró las puertas y se fue. Y se perdieron 20 puestos de trabajo. Yo no estoy diciendo que los sindicatos son malos, que los trabajadores son malos y que los empresarios son buenos. No. Hay muy buenos sindicatos. La verdad que yo tengo mucho contacto con delegados sindicales y demás que me han enseñado muchísimo sobre derecho laboral. Trabajadores que reclaman lo que creen que es justo y está bien. Y empresarios que han sido muy deshonestos también, porque han sido muy deshonestos. No han cumplido ni con la jornada completa y tenían la media jornada. Y los hacían trabajar tenían media jornada registrada y los hacían a trabajar jornada completa, negreaban, aplicaban el convenio colectivo que les salía más barato, porque también hay empleadores que son pillos, ¿no? Lo que estamos hablando es objetivamente, yo como abogado de empresa, cuáles son las herramientas que tengo que tener y qué postura tengo que tener o qué debo aconsejar, cuál debe ser la postura. Entonces, en síntesis, conflicto, fíjense si es un conflicto pacífico o violento. Y fíjense si la empresa va a ceder o no va a ceder. Porque hay que convivir en el día a día de un conflicto. Y si es un día a día de un conflicto violento donde no te dejan ingresar a los trabajadores, donde impiden el ingreso de vehículos o salida de vehículos de la empresa, de mercadería, hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo. Así que bueno, uno lo que hace es asesorar lo más objetivamente posible. Bueno, Carlos, y con esto que nos comentás, frente a un conflicto pacífico, ¿qué herramientas procesales tenemos como empresa para accionar? Bueno, vamos a dividir, en lugar de herramientas procesales, vamos a ir un poquito antes. Vamos a hablar de estrategias. Y vamos a ver estrategias extraprocesales y estrategias procesales. En las extraprocesales, extrajudiciales, donde vos sabés que es solamente el reclamo, pero no va a ser una bola de nieve el conflicto, yo diría mantengan la postura. Y un consejo que les puedo dar cuando ustedes estén negociando con los sindicatos o algo, siempre háganle saber bien su postura. No vayan con medias tintas, no vayan diciendo una cosa y después haciendo otra. Es esencial que el sindicato sepa que cuando ustedes dicen algo es así. ¿Se entiende? No digan sí, y después no. Y porque ellos ven mucho el tema de, entre comillas, la traición o si no tenés palabra. Y eso después te va a deslegitimizar para cualquier tipo de negociación futura en otras empresas. Pues ya no, esta tipa no cumplió con lo que dijo. Entonces, siempre sean claros. No digo que digan todo. Lo que estoy diciendo es que sean honestos. Si es no, es no. Si es sí, es sí. ¿Está? Pero mantengan la postura. Y sean claros diciendo, mira, ¿querés que se aplique? Inicia la acción judicial que tengas que iniciar. ¿Está? Bueno, esa es una. ¿Cuál sería la estrategia en caso de judicialización de un proceso? Dijimos, la judicialización de un conflicto, ¿no? De este tema de encuadramiento. Si vienen una entidad sindical X y pretende la aplicación de un convenio colectivo X en lugar del convenio colectivo que se está aplicando, una de las herramientas que podrían utilizar es una pretensión meramente declarativa. Es decir, lo que tenemos es dos convenios colectivos, en principio, donde no sabemos cuál aplicar. Hay uno que se encuentra vigente, pero no sabe si es eso o es el otro. Entonces, en caso de esta duda, necesitan a alguien que diga la certeza. Y ese es el órgano jurisdiccional competente. Entonces, ¿puede iniciar la empresa una acción meramente declarativa? Sí, puede. ¿Conviene? No. ¿Por qué? Porque le estás haciendo el trabajo al sindicato. ¿Se entiende? Es decir, si lo que pretenden es la aplicación de otro convenio colectivo, que lo haga el sindicato. O que haga el trabajador que lo pretende, que inicie la acción judicial él. ¿Por qué les digo esto? Porque si lo inicia la empresa, puede... Si el juez al momento de resolver dice el convenio colectivo aplicable es el que está aplicando desde el inicio, está perfecto. Ustedes salieron ganadores. El problema es cuando dice no es ese el convenio colectivo, es el otro. ¿Qué pasa con los derechos de los trabajadores por periodos no prescriptos? ¿Qué pasa con los aportes y contribuciones? ¿Qué pasa con las rectificativas que tengas que hacer en AFIP? ¿Qué pasa con las diferencias salariales? Porque es otra categoría, ¿no? Es decir, es otro convenio colectivo, hay otra categoría, hay otra escala salarial. ¿Qué pasa con eso?
te estás metiendo solo en la boca del lobo. Ahora, si lo hace en la entidad sindical que pretende la aplicación de ese nuevo convenio colectivo o alguno de los trabajadores, bueno, contestarás lo que tenga que contestar. En un solo caso veo yo que sería necesario iniciar, o hubiese sido necesario iniciar una pretensión meramente declarativa, que es en el caso de Suter y H. A ver, ¿en qué supuesto? Hace un tiempo, hace unos años, no sé si ahora lo estará haciendo todavía Suter y H, realizaban inspecciones en los edificios. Y los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, en lugar de tener al portero, al encargado, diría un reconocido colega que es amigo mío, en lugar de tener un encargado, tenía además, o en lugar de, una empresa de limpieza. Entonces, Suter y H, escudándose en el artículo 1 y 2 de la 12981 y en los convenios colectivos 589 del 2010 y demás, que decía, a toda persona que trabaje dentro del edificio se le aplica el convenio colectivo. Y lo que hacían eran emitir títulos de deuda, ya sea por deuda sindical, obra social o de la federación, de Fateri. Esta persona que trabajaba en la empresa de limpieza, entre la empresa de limpieza y el consorcio había un contrato de servicios, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Y este trabajador que pertenecía a esta empresa de limpieza, su contrato de trabajo se encontraba regido por el convenio respectivo, ahora no recuerdo el número, pero el sindicato era el SOM, es el sindicato de obrero de maestranza. Tendrías entonces, ¿cómo resolvés vos como abogado del consorcio ante la posibilidad de que te inicien un proceso ejecutivo por un título de deuda? Es decir, Suter y H te inicia un proceso ejecutivo y vos, las defensas son menores que en un proceso de conocimiento. ¿Qué tendría que haber hecho el consorcio? Yo creo que ahí sí el consorcio o la empresa de limpieza, para mí el consorcio, porque en realidad el título de deuda era contra el consorcio, tendría que haber iniciado una pretensión meramente declarativa, para que diga cuál era el convenio colectivo que se le aplicaba, con una condición, no con una condición. En realidad, esa acción, esa pretensión meramente declarativa, tendría que haber tenido una medida de no innovar. Para mí, esto es una idea mía, ¿Y a qué qué tendría que haber tendido esa medida cautelar en que no me inicien el proceso ejecutivo hasta que no se resuelva la cuestión de fondo? Es decir, que Suter, Fateri o la obra social no inicien el proceso ejecutivo hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo de cuál es el convenio colectivo aplicable. Ahí sí yo lo hubiese visto como necesario por la parte empleadora o por el consorcio iniciar una pretensión meramente declarativa. En todos los demás supuestos no sé si es conveniente. ¿Y en caso de que estemos ante un medio de presión violento? Mirá, si es un medio de presión violento, la verdad que no son gratos vivirlos, ¿no? Pues sinceramente no son gratos vivirlos. Pero vos como abogado tenés que tener dos herramientas. La primera es la denuncia penal, porque vos sabés que la denuncia penal posiblemente cuando vos inicies la denuncia, ante un conflicto de esa índole, tengas al fiscal en el transcurso del día en la empresa, para poder negociar lo que quieras negociar. Eso primero, porque a vos lo que te interesa es remover ese piquete violento. Es decir, protesten lo que quieran protestar, pero permitime el ejercicio de mi industria, ¿no es cierto? Eso desde el punto de vista penal. Ahora, sacando lo que es la denuncia penal, que es muy rápida, también tenés que tener otra herramienta. Y yo creo que la otra herramienta es una acción preventiva de daño. 1711, 1712 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Porque a vos lo que te interesa es, insisto, la acción preventiva de daño puede ser que sea inhibitoria si todavía no se produce el daño o de remoción si el ilícito está producido. En realidad la haría jugar como si fuese una autosatisfactiva, ¿no es cierto? Porque a vos lo que te interesa es que remuevan eso, nada más, no si es el convenio colectivo aplicable, no si es eso, que vaya por las vías que tenga que ir. A vos lo que te interesa es que se termine ese medio de presión violento y que después cada cual reclame lo que quiera reclamar. Eso que creo que para mí es la herramienta. ¿Por qué la utilizaría? Porque sí, pero ¿por qué la utilizaría? Cosa que les digo. Cualquier pelea que tengan con un sindicato, ustedes, como abogado de empresa, van a perder siempre.
porque no tienen la fuerza de un sindicato. No la van a tener. No quieran pasarse de vivo porque no la van a ganar, ni quieran hacerse los duros porque vos tenés que mantener tu posición, pero el sindicato va a ser más grande que vos. Y puede ser que vos no quieras tener un conflicto personal. Y yo digo la acción preventiva de daño porque creo que también uno de los legitimados activos son las cámaras de empleadores. Si vos estás asociado a una cámara de empleadores, bueno, que me represente la cámara de empleadores. Así el conflicto no se centra entre el sindicato y la empresa. ¿Me entendés? El juez competente serían los tribunales laborales, ¿no? Donde está el establecimiento. Y creo que por lo menos la tendría preparada. Los tiempos son diferentes, porque los tiempos son diferentes. Más allá de las denuncias que puedas hacer en el Ministerio de Trabajo y demás, yo creo que las dos herramientas que utilizaría es denuncia penal por la inmediatez y después la acción preventiva de daño a iniciarse en un tribunal laboral. Bueno, Carlos, la verdad que interesantísimo todo esto que nos contaste. Nos encantó haber leído Encuadre Convencional de tu trabajo y bueno, la verdad que dejaste todo súper claro. Ahora te preguntamos, ¿querés agregar algo más? ¿Algo te quedó en el tintero que nos quieras contar? Yo lo que les puedo decir o sugerir, cuando el conflicto de este tipo en la empresa genera mucha ansiedad en el empleador, en tu cliente, desesperación, te diría, siempre estén, siempre. Ustedes como abogado de la empresa tienen que estar. En el conflicto estén presentes, vayan, celular, no sean fusibles, que no los sacrifiquen a ustedes. Y si hay algo, les puedo decir muchas cosas, pero hay algo que yo aprendí. No sean mensajeros. Cuando tuve mis primeros conflictos de esta índole, fui mensajero. Entonces iba al sindicato que pretendía algo, arreglamos tal cosa, iba a hablar a mi cliente, tal cosa, después mi cliente se comunicaba con el sindicato, no, yo no dije eso. Entonces quedaba yo en el medio. Después de que me pasó eso, mi manera primero que yo asesoro, yo no tomo decisiones, porque el que toma las decisiones es el empleador, la empresa. Yo soy abogado de empresa. Pero la base de todo esto es un contrato de trabajo. Puede ser que hay algunos empresarios que le tienen miedo al sindicato, ¿no? Pues le tienen miedo o no quieren sentarse a hablar, que traguen un sapo y que se sienten a hablar cara a cara. Las cosas se arreglan entre el sindicato y el empleador. Ustedes van a estar al lado y el abogado del sindicato va a estar al lado del sindicato, usted al lado del empleador. Pero no estén en el medio, acompañen. Pero el que tiene que estar sentado en la mesa es el cliente de ustedes. Eso nada más. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y gracias a vos que nos estás escuchando del otro lado. Esto fue In Extremis, una producción original del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Te esperamos en el próximo episodio.